Buenos días, compañero y profesora. Yo soy Molina Basurto Cristian Llorel y en esta exposición yo les voy a hablar acerca de la metodología de la planificación preliminar, los productos y los elementos. Bueno, iniciando por la metodología de la planificación preliminar. Tenemos que saber que la planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de una orden de trabajo. Es decir, que una vez que obtengamos esta orden, nosotros empezaremos a asegurarnos porque como dice aquí, tiene el propósito de obtener o actualizar información sobre la entidad y las principales actividades. Es decir, que nosotros vamos a evaluar la empresa y ver si las actividades que ellos reflejan eh, cuadran o están totalmente transparentes hacia cómo estas han sido reflejadas. Pues tenemos que saber que estos continúan con un programa general de auditoría y culminan con la emisión de un reporte para el conocimiento de la dirección de auditoría. Pero, ¿qué significa esto? Es decir, al final de nuestra auditoría nosotros vamos a entregar un reporte donde esté reflejado absolutamente todo lo que hemos hecho, qué áreas hemos visto, en- entre otras. Ahora vamos sobre los productos de la planificación eliminar. Bueno, tenemos que saber que esto se divide en varios, que iniciando con una orden de trabajo, visita previa, notificaciones y carta de compromiso. Bueno, tenemos que saber que la planificación inicial, con el acuerdo de los términos de compromiso de auditoría, se elabora una guía para su visualización previa. Es decir, que a partir de aquí vamos a obtener información para examinar a futuro todos los detalles que ellos nos pongan. Es decir, si quieren que examinemos acerca de un departamento, pues gracias a esta guía podremos saber un poco más de esto y posibles puntos que aporten a la auditoría. Pero ¿qué es esto? Esto significa que los puntos que vamos a estudiar nos pueden servir para otros tipos de áreas. Por ejemplo, si en el área de caja de auditoría en general obtenemos alguna información acerca de algo que se hizo en recursos humanos, pues de esta forma nos va a aportar. Ahora, iniciando por la orden de trabajo. La orden de trabajo es cuando el jefe manda a realizar una determinada auditoría estimando el alcance y la extensión del trabajo. Bueno, se puede decir que aquí se recoge una cantidad de información que muestran los resultados de la auditoría para su procesamiento automatizado, es decir, todo tipo de datos. En esto se reportan datos de uso característico, de uso propio y de uso por papeles, que si bien no es estadístico, es escrito. Y de aquí se va a tomar decisiones a futuro. Ahora, la visita previa es cuando el equipo se le presenta y se le muestra y se le explica el alcance de la auditoría. Determinando normas de las bases de auditoría, se van a explicar las diferentes cosas y cómo estos trabajan. Ahora, las explicaciones, si se van a utilizar en estas clasificaciones, deben tener una importancia extra o especial, puesto que una desviación con gran alcance puede impedir la certificación. Los detalles de esta se dan y se reportan al equipo en caso de que el auditor esté trabajando con uno, se los reporta al final. Y bueno, y los interlocutores, es decir, nuestro equipo, debemos saber de que ellos estén tanto como informados de todo lo que sucede para que estos puedan informarle al jefe. Ahora, las notificaciones, como lo dice su nombre, su propio nombre, es una carta que se informa de los datos de auditoría solicitando los datos necesarios para la auditoría. Pero de aquí suena un poco confuso. ¿Pero qué es esto? Aquí se va a informar acerca de la fecha, de la hora del proceso y demás detalles que se refieren a la auditoría, tanto como para el jefe, para nuestro grupo y para los interesados que quieran estudiar en esta. La notificación también es una lista de documentos que el que lo ordenó va a poder evaluar para entender la organización de la entidad, cómo funciona, cómo se mueve, qué tipos de actividades económicas esto tiene, entre otras. Y por último, la carta de compromiso. En esta se describe la naturaleza y el alcance del trabajo, la responsabilidad de la fecha, entre otros. Esto se realiza por medio de una carta de compromiso. Bueno, en esta carta de compromiso va a estar absolutamente todo o una gran parte de las cosas que nosotros vayamos a hacer, cómo las vamos a hacer y por dónde las haremos. Ahora, tenemos los elementos de la planificación preliminar. Bueno, estos elementos no hay mucho que explicar, son en su mayoría sencillos y bueno,
Teniéndolos aquí, la información a cumplir con esta fase se obtiene de los siguientes. Sabemos que hay muchos más aparte de esto, pero en este caso trabajaremos con estos en específico o podemos hablar de más de estos porque esto a la final depende de tanto el auditor que desee como del jefe que lo haya mandado a hacer. Primero tenemos que conocer el ente o el área que vamos a examinar. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? El conocimiento del ente o el área tenemos que entender diferentes cosas, como por ejemplo, la actividad económica que ellos tienen, el dinero que ellos poseen, cómo ellos trabajan y cómo ha ido sus ventas, sus ingresos y sus egresos el último año o los últimos meses. Aquí en el tercer punto dice conocimiento de las principales actividades u objetivos, que es lo que acabamos de explicar, que a qué se dedican ellos, en qué área trabajan, cuáles son sus objetivos tanto personales, cuál es la misión, la visión de la empresa, entre otros. Identificación de todo tipo de políticas. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que todas las empresas tienen diferentes tipos de políticas, incluso aquí en los departamentos. Estas pueden tener políticas ambientales que son de las principales que da el gobierno para saber cómo actúan frente al medio ambiente, cómo se hacen las cosas, entre otros. Ahora, la determinación del grado de confiabilidad de la información. ¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros recibimos un papel, una hoja, en la cual está detallada cada una de la información y del área de que vamos a auditar, pues tenemos que, al nosotros auditar, nos daremos cuenta de que si esta información es veraz, es verídica, es falsa o puede tener pequeñas variaciones o desviaciones. Ahora, el siguiente punto dice riesgos inherentes y ambiente de control. Esto es lo que hablamos hace un par de puntos atrás, el cómo estas funcionan en el medio ambiente, cómo controlarlas y asegurarnos de que la actividad de esta empresa no exceda o no dañe de más el medio ambiente. Y el análisis general de información financiera es cuando prácticamente lo hemos acabado, tenemos una hoja, un papel donde está absolutamente todo detallado y en esta información van a ver datos como los ingresos verdaderos, los egresos, los préstamos, entre otros. Muchas gracias.